editamos. Bueno, hoy vamos a empezar con la segunda parte de la materia, donde vamos a ver, más que la forma en la que preparamos los datos para transmitir, cómo los transmitimos a través del medio físico, ¿sí? Que son las interfaces seriales. Vamos a ver diferentes interfaces series para transmitir los datos. Hasta ahora venimos viendo cómo, primero, cómo representar un dato, ¿sí? Después, cómo comprimir un dato, luego, cómo blindar ese dato ante los ruidos para poder hacer corrección y detección de errores. Y ahora vamos a ver efectivamente cuáles son las diferentes interfaces o medios físicos que utilizamos para transmitir ese dato, ¿sí? Bien. Si volvemos al esquema general que habíamos visto anteriormente, las interfaces que vamos a ver ahora, son las más usadas o las más populares hoy en día, son las interfaces seriales, ¿sí? Vamos a ver RS232 y algunas de sus variantes. Y en realidad RS232 es una norma eléctrica que impone los niveles de tensión que tienen que tener las señales para poder ser transmitidas, ¿sí? Más que la forma en la que se transmiten, más que el orden en el que se transmiten los bits, ¿sí? Eso más que nada está definido por el protocolo WART. Y RS232 lo que hace es acomodar los niveles de tensión para poder tener normalmente mayor alcance y mayor inmunidad al ruido. Las variantes que dice acá van a ser RS422 y RS405, que son variantes muy utilizadas para muy largo alcance y para entornos muy ruidosos como entornos industriales, ¿sí? Después vamos a ver SPI, I2C, CAN y USB. Ejemplo de todos estos. SPI normalmente se utiliza mucho en sensores, ¿sí? Son protocolos que se utilizan en componentes que están dentro de una misma plaqueta. No suelen ser para conectar dos dispositivos entre sí, sino más que nada para conectar dos componentes entre sí. ¿Sí? No dos dispositivos, sino dos componentes que están en la misma plaqueta. Por lo tanto, son para distancias relativamente muy cortas. Y justamente por esto alcanzan velocidades muy altas. Un claro ejemplo de SPI, que no sería el más indicado, porque estoy diciendo que son para componentes no dispositivos, pero son las tarjetas SD. Las tarjetas SD se leen mediante SPI hasta la categoría 4, mediante un SPI tradicional, de ahí en adelante con variantes de SPI que por ahí tenían muchas líneas para recepción y una sola línea para transmisión. Por eso es que las tarjetas eran muy rápidas para leer, lentas para escribir, y tiene varias variantes, ¿sí? También vienen relojes de tiempo real, vienen acelerómetros, giróscopos, diferentes tipos de sensores que se manejan por SPI. I2C. I2C sí es un poco más para conectar dispositivos porque soporta un poco más de distancias, pero normalmente se utiliza hoy en día también para componentes. Se utiliza para diferentes tipos de sensores, de nuevo, acelerómetros, giróscopos, reloj de tiempo real también. CAN, la diferencia con CAN es que CAN está pensado más para un entorno muy ruidoso. ¿Saben dónde se utiliza el protocolo CAN? ¿La interfaz CAN? ¿Me escucharon nombrar alguna vez? ¿No? No sé, la verdad que nunca he pensado en utilizar el satélite, pero los satélites no son entornos ruidosos particularmente, tienen muchas cosas cerca. Lo que sí tienen es condiciones muy extremas, frío, vibraciones, gravedad muy alta, ¿sí? Despegue y esas cosas. Para eso sí lo tienen que probar en los dispositivos y sí es un entorno muy desfavorable, no sé, particularmente ruidoso. ¿Quién tiene cerca un satélite? Que genera el ruido del sol. Sí, Relaciones por la radiación, digamos, que no le pasa, por pensar en eso. no lo pensé, podría ser, pero no creo. Ustedes se refieren todo en la gracia en órbita. De hecho, se nos suele probar en cámaras anecoicas. ¿Saben lo que son cámaras anecoicas? Que no tienen ningún ruido, tienen los... ¿Vieron los cositos esos para absorber el ruido? Esto absorbe el ruido mecánico. Bueno, vienen también unos que absorben el ruido electromagnético. Entonces, dentro de esa cámara no hay radiación, no hay rebotes. Entonces, el satélite se prueba para que él mismo no se genere interferencia a sí mismo. ¿Sí? Para que, qué sé yo, el circuito del GPS no interfiera con el del cargador de los paneles solares, por decir algo. Entonces, lo prueba en un entorno así porque sería lo más parecido a cuando estés solito flotando en el espacio. Se lo prueba en esas condiciones. Entonces, no creo que tenga problemas de interferencia electromagnética de ruidos,
pero sí de otro tipo. CAN se utiliza en los autos. Ha sido diseñado para la empresa automotriz. ¿Por qué? ¿Tiene idea por qué es tan ruidoso el entorno automotriz? Por el motor. Sí, ¿por qué parte del motor? Y el arranque, el motor eléctrico. No totalmente. No, eso sería solamente el arranque del auto. ¿Qué hace explotar la nafta dentro del auto? La boquilla. ¿Qué hace la boquilla? Una chispa. ¿Qué tensión tiene esa chispita? 36.000 voltios, 24.000 voltios. Mucha tensión, ¿sí? ¿Alguna vez visto los cables de hoy en día? Bueno, los autos de hoy en día ya tienen las boquinas normalmente ahí pegadas a la bujía, no hay cables de bujía. Pero si usted ve un auto viejo que tenía. ¿Cómo se el nombre? El distribuidor, ¿sí? Y ahí salen los cables de la bujía, 4 cables, 6 cables, en función de la cantidad de cilindros que tiene el motor, y eran los cables gruesos, que no era grueso el alambre, era el plástico, para aislarlo, ¿sí? Para que no salte un arco a otra parte de la auto, ¿sí? Entonces, eso genera un entorno dentro del vehículo muy ruidoso. Y además de las bujías, también los inyectores. Los inyectores también generan un entorno bastante ruidoso porque son bobinas que tienen que hacer bastante fuerza, entonces sí consumen bastante corriente también y también generan mucho ruido. Nunca lo he escuchado cuando van a un auto que le han puesto un estéreo, le han cambiado, porque a veces le cambian los estéreos a los autos, no suelen tener, porque le cambian los parlantes, no suelen tener cuidado de blindar toda la instalación eléctrica y de repente van al auto y sienten, bueno, el parlante y cuando eso se escucha en el parlante, bueno, eso es ruido que se induce en los parlantes. ¿De los inyectores o de las bujías? Eso te diría mi auto viejo. Bueno. Yo digo turbo, no es, porque era un auto viejo. Bien, me alegra que seas consciente que no era turbo. No era turbo. No era turbo. Pero ya se di cuenta que sí. Bueno, suele suceder con los autos de que se les filtra ruido en el cable parlante o en el estéreo o en la antena o en cualquier lado y eso lo amplifica y la manda a apagar. ¿Sí? Suele ser un problema serio. De hecho, cuando alguien pone un equipo de estéreo potente o algo así, suele tener que filtrar con capacitores tanto en el equipo como en el amplificador, como en un amplificador aparte, y usar cables mallados para que no se le induzca ruido. ¿Sí? Son varios cuidados que hay que tener cuando se trabaja dentro del entorno del auto. Imagínense la comunicación de la computadora, que tiene que leer el sensor que analiza los gases de escape en el escape del vehículo, ¿sí? Antes y después del catalizador, ¿sí? Entonces, si esa señal llegara errónea, el motor calcularía mal la cantidad de nafta y de aire que tiene que introducir y combustionaría mal. De hecho, empiezan a fallar. Cuando un auto se le quema o se le rompe o le pasa algo a la sonda Lambert, que es la que le estoy mencionando, empieza a regular mal. Y se para, si uno no lo acelera, se para, o a veces está muy acelerado y tiene fallas de ese tipo, ¿sí? Entonces, en el entorno automotriz es muy importante que el sistema o el interfaz que se utilice para comunicar todas las partes del vehículo sea robusto para ruidos, ¿sí? Y por último, USB, que creo que no hace falta que lo presentemos, todos han utilizado USB y lo utilizan todos los días de su vida, ¿sí? USB también tiene varias normas, varias versiones, que vamos a ver, algunas vamos a tratar de describir todas, ¿sí? Más que nada las diferencias o las capacidades de cada uno. Bien, en esta segunda parte de la materia, más que práctica, creo que nos queda un solo práctico, lo que vamos a tener es mucho laboratorio. Hasta ahora vamos a tener un solo laboratorio y 3 prácticos, ¿verdad? Bueno, creo que nos queda un práctico o 2 y nos quedan 3 laboratorios. En estos 3 laboratorios van a utilizar la EDUCIA con el ponchito que tenemos para esta materia, en la cual van a hacer, si no me equivoco, un laboratorio de serie, en el cual van a hacer la interfaz serie para transmitir datos hasta la CIA, ¿sí? Van a hacer uno de I2C, que en I2C utilizamos un sensor táctil, ¿sí? Tenemos unas chapitas ahí en el poncho que ustedes pueden tocar y van a funcionar como botones táctiles a través de un integradito que se comunica por I2C con el chip del CIA. Y después vamos a hacer, para finalizar, un laboratorio de USB, ¿sí? Estos son los 3 laboratorios que nos quedan ahí. Y vamos a empezar a utilizar la EDUCIA, que estoy seguro que todos la van. Nunca habré negado con ella. Bien, ¿qué vamos a ver hoy entonces? Vamos a ver transmisión serie asincrónica, ¿sí? ¿Qué significa asincrónica? Que no tenía una señal de clock, digamos. Bien. Para la señal de clock. No tiene una señal de clock que lo relacione al transmisor con el receptor, ¿sí?
No hay una sincronización entre ellos, sino que se sincronizan automáticamente en función de los datos. Hay un elemento en la trama, tiene que haber un elemento en la trama que nos permite el sincronismo, ¿sí? Vamos a ver también la sincronización del reloj, cómo se realiza la sincronización del reloj en el puerto serie, vamos a ver qué es el oversampling, ¿sí? Y los problemas de degradación que podemos llegar a tener. Y vamos a ver particularmente todo esto sobre la UART, que es el puerto serie, que significa Universal Asynchronous Receiver Transmitter, el receptor y transmisor universal asincrónico. Vamos a ver las características principales que tiene y la configuración. Particularmente vamos a estudiarlo para la CIA. Dado que lo vamos a ver en la CIA, vamos a estudiar cómo es el módulo UART dentro de la CIA, ¿sí? Ustedes ya han visto sistemas con micros, ya saben bastante si han habido, y saben que los microcontroladores traen módulos, ¿verdad? Que manejan automáticamente un periférico o una función de micro, por ejemplo el módulo de timer, el módulo de interrupciones. Bueno, la mayoría de los micros traen un módulo de UART. Entonces, cuando yo quiero transmitir un dato, no tengo que estar poniendo un 1, después poniendo un 0, después poniendo un 1, después otro 1, después otro 0, sino que yo directamente voy a mover un valor que quiero transmitir a un registro y el módulo se encargará de transmitir. ¿Sí? Y me avisará cuando haya terminado la tarea. Tiene un módulo de I2C también, creo. De I2C, de SPI. En este micro creo que son separados I2C y SPI. Microchip suele juntarlos en un solo módulo que le llama MSCP, que tiene SPI e I2C. Tiene que elegir cuál de los dos usar, que se les ventaja. Creo que también tiene módulo CAN. Hay muchos micros que tienen módulo CAN. Hay muchos micros que tienen un codificador y decodificador CRC automático, ¿sí? Hay muchos módulos diferentes. USB, por supuesto, que tienen también varios micros, ¿sí? Bien. El módulo, o sea, en el CRC teníamos que estar de acuerdo, digamos, cuál iba a ser el polinomio. Sí. Entonces el módulo ya viene hardcodeado con el... No sé si viene hardcodeado o será configurable. Debe ser configurable mediante algunos registros. Debe haber un registro en el que están los, qué sé yo, de 16 bits, donde están los 16 valores del polinomio, 1 y 0 cada uno, y ahí arman el polinomio. Claro. No sería nada raro, la verdad. No lo sé, nunca lo utilicé el módulo, pero me imagino que debe funcionar así. ¿Sí? Es la forma de hacerlo más versátil agregando. Claro. Entonces, no creo que les cueste muy caro. ¿Vamos bien? Bueno, el formato general de la transmisión de serie asincrónico proviene del estándar que estamos hablando, el RS232, ¿sí? Cada bit se va a transmitir en este estándar como un valor de tensión. O sea, vamos a utilizar NRZL, sin retorno a cero, ¿sí? Para la transmisión de un 1, vamos a utilizar el valor denominado marca. Y para transmitir el 0, vamos a utilizar el valor denominado espacio. ¿Por qué vamos a hacer esto? Y no vamos a decir siempre 1 o 0. Porque normalmente 1 me suena a mayor tensión que 0. Y particularmente en el RS232, y particularmente en el RS232, el 1 se transmite con una tensión menor que el 0. ¿Sí? Entonces, para evitar esas confusiones es más práctico trabajarlo como marca y espacio. ¿Sí? Marca para el valor 1 digital y espacio para el valor 0. ¿Estamos? Los periféricos integrados en los microcontroladores SSI usan normalmente BCC, o sea la tensión de alimentación que ellos tienen como marca, y BSS como espacio. O lo que también solemos llamarle, que trabajamos con una UART a niveles TTL. No a niveles de RS232, sino a niveles TTL, ¿sí? Que serían los niveles del transistor, o sea, de la alimentación TTL. Sería incorrecto decirle TTL porque TTL sabemos que es 5 y 0 y todos los procesadores hoy en día trabajan con 3,3. Pero bueno, es una forma de llamarle para diferenciar si estamos transmitiendo con un estándar RS232 o no, ¿sí? De hecho, el RS232 tiene tensión diferencial, trabaja con más menos, perdón, bipolar sería, ¿sí? Con tensión positiva y negativa. Mientras que los micros no pueden trabajar con tensión positiva y negativa porque tienen una única limitación. Entonces trabajan con BSC como marca y BSS como espacio. ¿Cómo es la transmisión serie asincrónica? Esto ya lo habíamos visto antes, pero ahora lo vamos a repasar y vamos a detallarlo más. Normalmente siempre se arranca con un bit de inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la transmisión es asincrónica, entonces la estación receptora nunca va a saber cuándo se inicia la transmisión. Entonces, para poder decirle,
che, estate atento, porque va un dato, es como ir y tocarle el hombro para recién poder hablarle, le tengo que mandar una señal. Esa señal va a ser ese bit de inicio, ¿sí? Ese bit de inicio tiene un valor de espacio. Por supuesto, tiene que tener un valor opuesto al nivel de reposo. Cuando la línea no está transmitiendo, está siempre a nivel de marca, ¿sí? Cuando quiero transmitir, hace un espacio y de ahí transmite entre 5 a 8 bits de datos. Siempre desde el menos significativo hasta el más significativo, ¿sí? Esto es muy importante porque si ustedes ven en un osciloscopio, un realizador de señales, ve el dato cuando es transmitido en función del tiempo, primero va a estar el bit 0 y al último va a estar el bit 7 en el caso que sean 8 bits, ¿sí? Los cuales te van a decir, pará, me estoy invirtiendo la palabra, porque estamos acostumbrados a leerlo de acá para allá. ¿Sí? Si lo ven en un osciloscopio, se lo ven al revés. Vamos. Por último, pueden tener o no un bit de paridad, ¿sí? Que ya sabemos lo que es el bit de paridad, y tiene obligatoriamente un bit de parada, ¿sí? Puede tener uno o dos bits de parada en realidad. No necesariamente tiene que tener un solo bit de parada, ¿sí? Y una vez que terminó el bit de parada, puede arrancar otro bit de inicio. Si no hay más datos para transmitir, el nivel es que se mantiene hasta que haya otro dato para transmitir. Pero si había otro dato, hay que esperar que termine ese bit de parada y recién poner otro bit de inicio a continuación. ¿Se entiende? ¿Para qué se utilizaba anteriormente el tema de los dos bits de parada? Creo que ya lo mencioné. Así. Porque eran muy lentas los dispositivos. Porque los micros eran muy lentos. Entonces, estaban haciendo otras cosas y no tenían tiempo de venir y atender el dato. Y si yo no tenía tiempo de venir y atender el dato, y me llegaba otro, lo perdía. Entonces, para darle tiempo al micro de venir, sacar el dato y recién volver a empezar a recibir, hacía un segundo bit de parada. Incluso algunos utilizaban el bit de paridad como un tercer bit de parada, porque el bit de paridad yo lo puedo configurar de 4 maneras: paridad par, paridad impar, paridad siempre 1, paridad siempre 0. O sea, que el bit de paridad siempre sea un 0, el bit de paridad siempre sea un 1, siempre sea un marco, siempre sea espacio, o sin bit de paridad, ¿sí? Yo podría tranquilamente decir, bueno, quiero un doble bit de parada y un bit de paridad marca. Entonces ahí tendría 3 bits en 1 antes de que termine la trama, ¿sí? Por supuesto, la búsqueda es mucho mayor, pero si yo tengo un micro que está haciendo varias tareas y no puede atender la recepción todo el tiempo, bueno, es mucho, ¿sí? Bien. El receptor tiene que conocer los parámetros con los que el transmisor va a enviar la información. O sea, es necesario configurar tanto el transmisor como el receptor con los mismos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Velocidad de modulación, cantidad de bits de datos, existencia y forma de cálculo de la paridad y la cantidad de bits de parada. Por lo tanto, ustedes siempre van a ver que si dicen, bueno, configura la WART en modo 8N1 a 9600 baud. ¿Qué estoy diciendo acá? Que tengo 8 bits de datos sin bit de paridad, NAND, ¿sí? Un bit de parada y que la velocidad es 9600. Es una nomenclatura rápida para decir cómo configurar una WART. También puede ser, por ejemplo, 7E2, ¿sí? Sería 7 bits de datos. E es even, odd es raro, y para even es par. Es la forma de acordármelo, disculpen. Y 2 bits de parada, ¿sí? Y después vendrá la velocidad 115, 200, 230, 400, más 1630 y algo, 36 ya. ¿Sí? 38, 400 por kilómetro. 38, 200. Bien. ¿Vamos bien? 9600 es la velocidad de modulación. Es la velocidad de transmisión. Transmite 9600 bits por segundo. ¿Sí? ¿Será rápido o lento eso? Y Depende. Es una babosa, ¿no? sí, no. Comparado con USB, que trabaja un par de gigabits por segundo, es 9600 bits por segundo. No te hablo ni de kilo, ni de mega, ni nada. O sea, a esa velocidad transmito. ¿Cuánto era? Un byte. Un byte con el overhead que tiene demora 10 milisegundos.
para un micro un montón de tiempo, ¿sí? Un byte, transmiten un megabyte. Un millón son 100.000 segundos. Y ya estamos hablando de varias horas, ¿sí? Es muy lento, pero bueno, era lo primero que había. De hecho, la UART de cualquier micro hoy en día escala mínimamente 115-200. Y más también, ¿sí? Llegan a los de los megas. Obviamente ya no tienen el alcance que podían tener trabajando en los 1600, pero bueno, un poco de esto y un poco de aquello. ¿Sí? Ahí está el ejemplo. 8N1 indica 8 bits de datos sin paridad y un bit de stop, y 7E1 indica 7 bits de datos paridad, par, even, par, odd, es raro, y par, y un bit de stop. La velocidad de modulación puede ir de 300 a 115, 200 paulos, ¿sí? Normalmente hay micros que soportan mucha más velocidad. Una elección bastante común es 9600 paulos. Si no tenemos apuro, podemos trabajar 9600 tranquilamente, ¿sí? Pero si queremos transmitir archivos, datos muy grandes, voluminosos, sí es conveniente aumentar la velocidad. Bien. Algunos caracteres, algunas opciones de paridad. Supongo que yo quiero transmitir el carácter A. En ASCII se representan con el valor 0x41. Si yo no incluyo ninguna paridad, no agrego ningún bit, ¿sí? Directamente transmito solamente los 8 bits de datos. Si yo agrego paridad marca, voy a poner siempre un 1 acá. Pongo siempre una marca. Independientemente del dato que transmita, fíjense que para la B también, este no está hecho con marca de espacio. Bueno, si la B lo hubiera hecho con marca, también hubiera habido un 1 acá, ¿sí? Eso no cambia. Si yo transmito con paridad marca, siempre va a haber un 1, y con paridad de espacio, siempre va a haber un 0. Tengo una pregunta. Sí. Eso no sería como trabajar con paridad, ¿verdad? Es como una convención de decir yo termino con tal tipo. Exacto. No es una paridad, no es un bit de paridad en sí, sino que es un bit extra que va a agregar fijo. Sí. Quizá estaría mal dicho el nombre paridad, pero bueno. Es que ese ya es el bit de paridad, un bit extra que agregas. Dato de color. Una vez teníamos que transmitir, eran tramas largas, una cosa que voy a compartir. Y para marcar el inicio de una trama, porque muchas veces se cortaba un dato, se caía un dato, perdíamos un dato y las tramas eran de largo variable, no eran de largo fijo. Entonces, ¿qué se nos ocurrió hacer? Hemos agregado el noveno bit ese de paridad y lo poníamos a 1 si era el primer byte de la trama, que de hecho ahí viene el largo de la trama. Y en todos los demás elementos de la trama estaban 0. Entonces, si yo iba recibiendo, qué sé yo, tenía que recibir una trama de 15, y cuando iba recibiendo 13, recibo otro elemento que tiene el bit de paridad en 1, descartaba todo lo anterior de la trama, me llevo mal la descarta. Eso me acuerdo. Porque no, se me hizo un bollo, porque por ahí se perdía un carácter, se perdía algo, y era un problemón establecer dónde arranca la trama y dónde termina, porque eran variables. Si nosotros dijéramos, bueno, todas las tramas son de 5 bytes, listo, chao, son todas de 5, es mucho más flexible. Mucho más, no flexible, tú te lo puedes flexible, pero es mucho más fácil determinar cuándo empieza y cuándo termina. En este caso no podíamos hacerlo, entonces hemos el bit de paridad por eso. Y lo poníamos siempre a 1 si era el primer byte de la trama. Todos los demás bytes tenían el bit esencial. ¿Sí? O sea que sí. Se nos ocurrió en ese momento, parece una genial idea y lo hemos puesto y funcionó bastante tiempo. ¿Y para qué era que se les perdían tanto datos? Todo lo que puede contar. No era la historia de datos. No era para meter datos. No era para los módulos que tenían que comunicarse para hacer una especie de luces. El del proyecto del... Siempre había el nombre, pero que didáctico. No, es para algo mucho antes. Ah. Había varios elementos que podían manejar luces en secuencias, entonces transmitían entre ellos las diferentes programaciones de las secuencias. Y vos tenías que transmitir una trama bastante larga para decir todo un programita, y bueno, marcábamos al principio del programa así. Incluso teníamos control de flujo, teníamos número de secuencias, CDC, no sé, sí, teníamos CDC. Tenemos CDC y número de secuencia. Y acknowledge. Si llegaban a un dato, ahí no había go back to n, ni nada, era stop and wait. 1-1. Llegó, hacia acá, llegó, hacia acá, llegó, nada.
va de nuevo, eso, y nos clavamos mal. Si llegábamos al número secuencial, ¿qué problema? Claro. Porque no teníamos para volver al número anterior. Pero sí le decíamos, la CK tenía el número del ejemplo recibido, entonces podía determinar, bueno, qué va a pasar. Muchas de estas cosas antes que yo las sé incluso. Mucho después me enteré que todo esto ya estaba normalizado y todo. Porque yo, no sé, llevaba pocos años de haber recibido y no enseñaba en esta materia todavía. Entonces después cuando empecé a estudiar todo esto para dar la materia, dije, mira todo esto. Ya estaba inventado, no lo inventó nosotros. No lo hacíamos tan mal, de hecho. Hemos hecho todo lo que estamos viendo acá, lo hacíamos y bastante parecido como se debería hacer, como le enseñamos que se hace. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la letra B y de la letra C también, solamente para paridad par e impar. Por supuesto, paridad par significa que tiene que haber un número par de unos, paridad impar, que tiene que haber un número impar de unos. ¿Sí? Entonces, si la cantidad de unos es par, con paridad par no agrego nada, con paridad impar agrego uno. ¿Sí? Viceversa, si la paridad sin el de paridad era impar. ¿Entiendes? Bien. Parámetros de una comunicación. ¿Qué parámetros tenemos que saber para poder estudiar una comunicación humana? Primero que nada, la duración de un bit, el tiempo de un bit, que sería 1 sobre la velocidad de transmisión. ¿Sí? Si yo transmito 10.000 bits por segundo, la duración del bit sería 0,01 milisegundos. ¿Sí? 1 sobre la velocidad de mouse. Bits por segundo. ND son la cantidad de bits de datos en el carácter. Si yo estoy transmitiendo en ASCII, puedo tener 7 bits de datos, ¿sí? 7 bits por carácter. Si estoy transmitiendo ASCII extendido, 8, ¿sí? Entonces es importante también saber cuántos bits de datos lleva cada carácter. NC va a ser el total de bits que tenga el carácter, incluyendo el overflow, ¿sí? Este NC, en el caso anterior, serían los 8 bits de datos. Este NC serían los 10 bits si no tiene paridad y solo tiene un bit de stop. U11 si tiene paridad y tiene un solo bit de stop. TC va a ser la duración que tiene la transmisión de todo un carácter. Por supuesto, va a ser la cantidad de bits que se tiene que transmitir por el tiempo que demora cada bit. Si cada bit demora 1 milisegundo y cada carácter tiene 11 bits, un carácter demora 11 milisegundos en transmitirse. ¿Se entiende? D va a ser la velocidad de modulación, ¿sí? Que es 1 sobre el tiempo del bit, o sea, la velocidad con la que transmitimos cada uno de los símbolos. En este caso, dado que tenemos 2 símbolos nada más, cada bit que transmitimos corresponde con un cambio de señal, es lo mismo, ¿sí? CPS van a ser los caracteres que enviamos por segundo, que va a ser 1 sobre el tiempo del carácter. Este es un dato que también puede ser interesante, pero normalmente siempre lo manejamos con la velocidad de bits, ¿sí? Esta velocidad me diría cuántos caracteres por segundo transmito. Pregúntenle a su proveedor de internet si él les avisa cuántos caracteres transmite por segundo, le dice el tiempo en bits. ¿Sí? Obviamente la velocidad en bits es más grande, entonces se le va a comercializar con la bits. ¿Cuánto te contratan? 100 megas de fibra óptica, ¿qué contratan? 100 megabits. Bits. ¿Sí? 100 megabits. Y de hecho, si corres un test de velocidad, las pistas te va a dar que son 10 megabytes. Y 2 en el mejor de los casos. ¿Sí? Y luego tenemos R, que es la tasa de transferencia, que es la cantidad de bits del carácter dividida en la cantidad de bits total que se transmite por la velocidad de modulación. ¿Sí? Esto sería la velocidad en bits por segundo efectivos del dato que yo transmito. ¿Sí? Si yo estoy transmitiendo a 10.000 bits por segundo, pero de cada 10 bits, 8 son de datos, bueno, la velocidad esta de la tasa de transferencia sería 8.000 bits por segundo. ¿Sí? No es la velocidad de transmisión, sino la tasa de transferencia. Esta es la que me indicaría más adecuadamente cuánto voy a demorar en transmitir un archivo. ¿Sí? Porque si mi archivo pesa 1 mega y yo lo calculo con esto, es erróneo. Porque ese mega lo va cortando en palabritas de 8 bits y le agrego un bit de start y uno de stop a cada uno. Entonces no puedo calcularlo con esta velocidad. ¿Sí? Para eso se utiliza la tasa de transferencia. Un protocolo que tenga mayor overhead a la misma velocidad de transmisión tendrá una tasa de transferencia más baja. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto se va a poner feo. Sincronización de relojes. Cuando el canal está inactivo,
¿sí? Como les decía recién, permanece en nivel de marca, o sea, siempre se mantiene en un nivel alto, viéndolo desde el punto de vista de tele. Pero como el transmisor inserta un bit de espacio al inicio, que es el bit de start, y un bit de marca al final del carácter, al insertar esto, garantizamos que siempre haya un flanco descendente al inicio de cada carácter. Ese flanco descendente es lo que se va a utilizar el receptor para alertarse de que está por recibir un dato, ¿sí? Pero si yo estoy esperando el flanco y detecto el flanco, digo, bien, está por venir un dato, voy a esperar un bit para recibir el siguiente dato, ¿sí? Supongamos que la transmisión estaba en nivel alto y de repente tengo el flanco descendente. Como yo lo detecté aquí al flanco descendente, digo, bien, genial, voy a esperar el tiempo de un bit, porque ya sabemos cuánto dura el bit los dos, y cuando termine el bit, voy a leer de nuevo la señal. Entonces la voy a leer acá. ¿Sí? Al siguiente bit, lo leeré de nuevo acá. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Hay algún problema con que yo lea siempre ahí el bit? Y que tiene que ser muy preciso, digamos. Claro. Si el reloj mío es un poquitito más lento que el del transmisor, no hay problema. Mi flechita se va a ir corriendo para allá. No pasa nada. Pero si mi reloj fuera un poquito más rápido, mi flechita se va a ir corriendo para acá. En cada bit un poquitito más. Hasta que en algún punto leo mal el bit. ¿Sí? O sea, tengo poca tolerancia a la diferencia de velocidad. Entonces, ¿qué es lo mejor? Cuando yo recibo este flanco, voy a tratar de contar medio bit y me voy a parar acá. Y a este bit lo voy a leer en este punto. De esa manera, ahora sí, cada un tiempo de bits, uno sobre esta velocidad, voy a ir leyendo los bits de la voz. Y si me corro un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, tengo un margen más amplio, ¿sí? O sea, tengo un margen más, no amplio, sino más homogéneo para ambos lados. Puedo errarle tanto por menor como por mayor velocidad, ¿sí? En el caso recién, está bien, yo puedo tener un reloj mucho más lento, pero no puedo tener casi nada más rápido, ¿sí? Entonces, si hay un pequeño cronómetro de reloj, o sea, recibo mal. Ahora, ¿cómo haremos para tratar de sincronizarnos en este punto y medir exactamente el centro del bit? Para eso es que se utiliza el oversampling, ¿sí? Vamos a utilizar un reloj con una frecuencia múltiplo de la velocidad de modulación. Normalmente se suele utilizar un factor de 16 o de 8, ¿sí? En el ejemplo que yo les voy a mostrar, utilizamos un factor de 8. Cuando se detecta el flanco descendente al inicio del carácter el del bit de start, es posible que se trate de un bit de start, por lo que se comienza a contar K sobre dos flancos. El objetivo es tratar de hacer la lectura en el centro del bit. Como yo ya sé que por cada bit yo tengo un reloj que es 16 veces más rápido, digo, bueno, acabo de detectar el flanco, cuento 8 ciclos. Al octavo ciclo digo, estoy a la mitad del bit. Inicializo el contador de nuevo y desde ahora voy a contar 16 ciclos. Y cada 16 ciclos voy a leer un bit. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la idea. Luego de esos casos de dos flancos pueden ocurrir dos cosas. Que en ese momento haya o no un espacio. ¿Por qué puede ser? Puede ser que haya sido ruido nomás. Entonces, hubo ruido, yo detecté un flanco, digo, bien, no hago nada, cuento K sobre 2 ciclos. Cuento esos 8 ciclos, que es K sobre 2, y si veo que está a 0, digo, bien, me llegó un bit de start, iniciemos la recepción, empiezo a recibir. Si no hay un 0, digo, listo, fue ruido, no pasó nada acá, sigamos esperando. ¿Vamos? Si se mantiene el espacio, entonces sí es un bit de inicio, y ahí es donde se comienza a generar el señal de muestreo cada K flanco de la señal de reloj, lo que les decía recién. Espero 8 ciclos, y cuando yo ya termine los 8, digo, listo, estoy al centro del bit de start. ¿Sigue presente el bit de start? Sí, listo. Desde ahora, cada 16 ciclos, voy a muestrear un bit. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero a qué se refiere que cuenta K sobre dos flancos? K es el múltiplo de 0. K es el 16. Entonces, si yo sé que por cada bit mi clock va a tener 16 ciclos, pongamos que estos son 16 ciclos, ¿sí?
yo cuento K sobre 2 y en el octavo ahí hago la medición. ¿Sí? Esto es lo que nos referimos con K sobre 2. ¿Sí? En este ejemplo está hecho con 8. ¿Sí? Pero bien, cuando detecte el flanco descendiente, espera el siguiente flanco descendente de la señal de clock interna esa que tiene. Una vez que llegó a ese flanco, cuenta K sobre 2 ciclos. Acá K vale 8. Entonces cuenta 4. 1, 2, 3, 4. Listo, estoy al centro del bit. O aproximadamente al centro del bit. Desde acá en adelante, cuento de 8 en 8. Y cada 8 hago la lectura de un bit. Aquí hago la lectura del bit. ¿Sí? De esa manera me centro lo más posible con el bit que quiero leer. ¿Se entiende? Ahí está el momento en el que se hace el muestreo efectivamente. Acá se hace un muestreo, acá se hace otro muestreo. ¿Sí? Bueno, descansemos un segundito, así pasamos a otra cosa. Va de la mano, pero... Sí. Continuamos. ¿Alguna diapositiva? Sí. O sea, por cada palabra va a volver a centrarse, digamos. Claro, por cada trama, por cada carácter, digamos, se vuelve a centrar. Y tengo una duda más. ¿Siempre se mandan 8 bits? ¿Siempre es para 8 bits? No. Depende de la codificación. Si vos ASCII común, podemos decir. Claro. Por ejemplo, 8. Por ahí mandaba, Sí. mandaba 8 y el último bit ya era el primer bit del siguiente carácter. Y digo, no, eso no es complicado. Y poner, podés. Está cochino. Podés. Tranquilamente podrías hacerlo. Nada te lo impediría. Por supuesto que tenés que agregar la capa en la que desarma. Ponerle que tiene un archivo que la tasa por byte son 2 megas de datos. Así. Chao. No hace falta leerlo en 8 bits en 8 bits. Bueno, podés particionar en 8 en 8, en 7 en 7, en 9 en 9. Quizás te conviene particionarlo, bueno, si te convendría en 8 para hacer la menor cantidad de transmisiones posible. Porque si lo partís en 5, vas a tener más bits de start y de stop en todo el paquete. Claro. Bien. Siempre me engaño. ¿Ahora sí? Sincronización de relojes. Siguiendo lo que hemos visto y lo que estamos viendo del corrimiento que podemos aceptar, esto quiere decir que la máxima diferencia del reloj admisible es de media duración de bit por cada carácter. O sea, cada carácter admite que el reloj se corra media duración de bit. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, en este caso, todas las muestras son exactamente en el centro del bit. En este caso hay un pequeño corrimiento, pero fíjense que todos los bits se muestrean una sola vez y no hay bit que no se muestree. ¿Sí? Mientras que en este caso, fíjense que hay un bit que se muestrea 2 veces. ¿Sí? Este bit se muestra 2 veces porque el corrimiento ya es muy grande. ¿Sí? Ahora, porcentualmente, por decirlo, ¿cuánto podremos tolerar, ¿sí?, como corrimiento? Que los relojes tengan una diferencia del 3%, del 5%, Y del 10%. del largo de la palabra que estamos mandando. Van a tener la cantidad de bits. Si yo mando 5 bits, un bit de start, un bit de top, y bueno, puedo soportar hasta el 50% de 7 bits. 50 de 7, más o menos 7%. ¿Sí? Si yo tengo una palabra de 8 bits, con bit de start, 2 bits de top y bit de paridad, tengo una palabra mucho más larga. ¿Sí? Como regla general, les diría, porque no solamente tenemos este error, sino que también tengan en cuenta que de entrada puedo tener un corrimiento de 16avo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al bit lo parto en 16 partes. Y yo puedo correr hasta una parte entera dentro de ese bit. Entonces, de entrada tenemos casi un 6% de corrimiento. ¿Sí? Un 6% de un bit. Entre todos los otros corrimientos pueden sumar un 44% más, 40% más. Bueno, como regla general tratamos de estar por debajo del 3,5, del 3% de diferencia entre relojes. ¿Sí? Si estamos por debajo del 3%, se van a comunicar sin ningún problema. ¿Estamos? Independientemente ya del largo del trabajo. ¿Entienden más o menos el número rápido que dice así? Yo después lo corroboro en la grabación. Pero más o menos, si están por debajo del 3%,
seguro que no van a tener problemas. Ok. Falta acá. No, el teclado capaz que está acá sin pila. ¿Cómo? Nada que ver con nada. Degradación de la señal. Uno de los mayores problemas que tenemos más allá del ruido es que la señal, a medida que se transmite, se degrada. No, si yo pongo un bit hermoso, cuadradito, perfecto, bien filoso, que si lo toco me pincho en la puntita, acá en el cable, bueno, lo más probable es que al otro extremo del cable no llegue ese bit así, ¿sí? Seguramente va a llegar una señal degradada. Los flancos rectos se van a convertir en curvas exponenciales debido a que el cable presenta un modelo eléctrico que incluye resistencias y capacitores, y cuando aumenta la velocidad y la distancia, estos efectos se vuelven más significativos, ¿sí? Para darles un ejemplo, esta sería una señal perfectamente cuadrada, y este es el modelo de un cable telefónico, ¿sí? El par de cobre que utilizamos para transmitir teléfono e internet, dial-up, tendría este ejemplo, este modelo eléctrico, ¿sí? Con resistencias y diferentes capacitores, ¿sí? Es el modelo para un cable de 2 kilómetros. En esa medida que voy aumentando la distancia, se agregan más capacidades y más resistencia. Si la señal se transmite a 2 kilobits por segundo, o sea, 2 veces esto, digamos que podríamos decir que en vez de 2 kilobits trabajamos a 19,200, que sería una de las velocidades normalizadas para Watt. Fíjense cómo se modifica la señal, ¿sí? Fíjense que ya no es tan cuadradita, sino que se eliminaron esos cortes abruptos, ¿sí? De una manera bastante significativa. En este caso no hay problema para detectar los bits, ¿sí? No hay un problema significativo, pero ¿qué pasa si aumentamos la velocidad a 20 kilobits por segundo? Y ahí sí, ¿sí? Yo me centro en el bit, o bueno, supongo que este es el bit de start, trato de, acá más o menos recién detecto el flanco, trato de centrarme en el bit y desde aquí voy a empezar a muestrear cada un 16avo, ¿sí? Fíjense que de entrada ya me centré mucho más lejos porque el flanco me demoré en detectarlo. Entonces, eso me puede generar bastante error, ¿sí? La degradación que sufre la señal al transmitirse me puede introducir bastante error también en la medición. Pero tengo una pregunta. La degradación esa, o sea, ¿por qué se produce? ¿Pero por el medio sería, por ejemplo? ¿Por la velocidad? Que hay que estar cargando y descargando sus capacitores. Ah. El mío hemos visto. El cable no es ideal. No es que yo tenga un cable, si yo acá pongo 5 voltios, inmediatamente en el otro extremo yo tengo 5 voltios. Claro. Yo tengo un cable, un par de cobre. A uno le pongo 5 voltios y al otro lo conecto más. En el otro extremo no veo que la señal hace esto que me gusta. Claro. ¿Por qué? De hecho, el cable ya es una placa eléctrica que hay que cargarla. ¿Sí? Yo tengo que cargar eléctricamente el cable positivo para que mantenga ese potencial desde un extremo al otro. Es un capacitor, tengo que cargarlo a todo ese cable, ¿sí? Entonces, demora en representarse ese potencial. ¿Y de qué manera se demora o se retrasa? Justamente como un exponencial. Se va cargando los capacitores hasta que lleguen al cable, ¿sí? El establecimiento. Obviamente, mientras más rápida sea la transmisión, menos tiempo le doy para que se cargue. Entonces empieza a deformarse. En este caso, como yo trabajaba 2 kilobits por segundo, los capacitores tenían tiempo de cargarse y establecerse y quedarse ya súper relajados, hasta que conmutaba la señal y tenían que descargarse ahora. Después volver a cargarse, después descargarse. En este caso, la velocidad es tan alta que yo no llego a dejar tan alta, 20 kilobits por segundo. Para el cable es muy alta, ¿sí? Pero yo no le doy tiempo al cable de que se termine de cargar y ya lo estoy cargando con la probabilidad de invertir. ¿Sí? ¿Se entiende? Para reconstruir la señal, normalmente utilizamos circuitos comparadores. El comparador es un operacional a lazo abierto. Ya lo han visto en Electrónica 1 hace 2 años. Bueno, un operacional a lazo abierto directamente hace que si la señal es mayor a la referencia, se conecta a VCC, si la tensión es menor a la referencia, se conecta más, ¿sí? O a menor VCC. Entonces, con una operacional a lazo abierto podemos reconstruir la señal y volver a formarla cuadradita y bonita para recién muestrearla.
Cuando la señal de entrada es menor al valor de referencia, la salida se satura en BSC, y cuando es mayor a la salida, BSS, y cuando es mayor a la tensión de referencia, la salida se satura a BSC. ¿Sí? De esa manera recuperamos nuevamente la señal cuadradita esa que necesitábamos. Esto sería lo que sucede cuando yo paso por un comparador. ¿Pero qué pasó? Se trasladó. Se ha corrido. Y eso no lo puedo compensar. ¿Sí? Hubo un corrimiento de la señal. Fíjense que ahora toda la señal está un poquitito corrida. En primera instancia, si esto es simétrico, no pasa nada. Porque si se haya corrido no me modifica porque voy a demorar más en detectar el bit de start. Y desde ahí voy a tomar la referencia para tomar los puntos medios. Ahora, si esta tensión de referencia hubiera hecho que estos flancos sean, por ejemplo, los valores positivos sean más finitos que los valores negativos, o sea, ya no tengo un ciclo de trabajo del 100%, ahí sí representaría un problema bastante más grave. ¿Sí? En este caso estoy comparando con la señal de 2,5 voltios. Pensaba que tenía otra comparación. Esta. Perfecto. Para lograr la inmunidad del ruido, vamos a utilizar comparadores con histéresis. O sea, el cambio de 0 a 1 utiliza una referencia mayor que el cambio de 1 a 0. ¿Saben lo que es una histéresis? Sí. Una ventana. Claro, damos una ventanita. ¿Por qué? Si yo tuviera, por ejemplo, la heladera, ustedes saben que la heladera nos están dando todo el tiempo, ¿sí? Arranca, cuando llega a determinada temperatura, corta el compresor, cuando llega a otra temperatura, arranca de nuevo el compresor. ¿Verdad? Como el aire acondicionado. Si ese sensor no tuviera una histéresis, ¿qué pasaría? Cuando llega a la temperatura, estaría ahí. Está llegando justo a la temperatura para apagarse, se apaga. Se enciende, se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Como está ahí en el borde, estaría apagándose y encendiéndose alternadamente muy rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tengo una determinada temperatura para que corte y otra temperatura para que arranque. Entonces, cuando la temperatura va bajando, llega a la temperatura de corte, corta, y de ahí empieza a subir la temperatura lentamente. Cuando llega a la temperatura de arranque, vuelve a arrancar y tiene que bajar de nuevo hasta la de corte para volver a arrancar. Para volver a cortar. ¿Se entiende? Bueno, esa es la histéresis. En este caso también se utiliza eso para evitar que cualquier ruido me produzca falsos disparos. Porque en este caso es muy ideal, como la tensión de disparo del 0 y del 1 son iguales, si yo tuviera algún pequeño ruidito acá en la señal, en este momento me generaría varios flancos. ¿Sí? Porque el ruidito atravesaría varias veces la referencia acá. ¿Se entiende? Ese pequeño ruidito que hubiera acá haría que la referencia por lo menos se atraviese 2 o 3 veces en cada uno de estos cruces. Entonces, para evitar eso, utilizamos comparadores con histéresis. Esta técnica, ¿cuál es el problema que trae? Que cambia el ancho de los bits y agrega complicaciones en la decodificación. Esto es lo que pasa si utilizamos histéresis. Fíjense que el valor para generar el flanco positivo es mayor que el valor para generar el flanco negativo. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor sea la histéresis, mayor va a ser la deformación que tengan estos bits. ¿Sí? O la diferencia que va a haber entre los valores negativos y positivos. Pero mayor va a ser la inmunidad al ruido, porque ya un ruidito acá que tenga una intensidad menor a esa franja, a ese gap que yo le pongo a esa histéresis, no me va a generar falsos disparos. ¿Sí? Este es un ruido mayor a más o menos 1,5 voltios, 2 voltios en esta gráfica, para poder generar falsos disparos. Bien, ¿qué otra forma tenemos de mitigar el ruido? Si nosotros conectamos nuestro transmisor, unimos las masas, ¿sí? Y unimos también la señal que transmitimos, ¿qué es lo que llega allá en mi receptor? A mi receptor le va a llegar la señal de salida de este, que es esta señal que tengo puesta acá, más una tensión de ruido que se suma en el recorrido, menos, porque esta se suma en la otra, perdón, en el otro sentido de la malla, menos una tensión de ruido de masa. ¿Sí? Entonces, si utilizamos una línea con referencia a tierra, tenemos un problema de que se le inducen varios ruidos a la línea. ¿Sí? Y el receptor, ahora, en vez de recibir solamente esta tensión, recibe esta tensión más 2 tensiones de ruido. ¿Sí? El problema es porque tenemos diferencia potencial entre las tierras también. Esta tensión significa que la tierra esta no está a la misma potencia que esta.
¿sí? Al mismo potencial, quise decir, no al mismo potencial. No tenemos potencial que esto. Entonces tenemos problemas de ruido inducido y de diferencia potencial de quiebre. ¿Cómo podemos mitigar esto? La solución más práctica es utilizar pares trenzados, ¿sí? Si utilizamos un par trenzado, primero que nada, el ruido que se le induce a cada uno de los pares debería ser el mismo, porque no solo van muy juntitos, sino que encima van trenzados. Entonces, si hay algún ruido que depende mucho de la geometría de por dónde pasa el cable, se compensaría dado que van trenzados entre sí los dos cables, ¿sí? Entonces, el ruido que se induce a cada uno de estos conductores, tanto al A como al B, debería ser el mismo, ¿verdad? Entonces, ahora, mi transmisor no va a imponer una sola tensión, sino que va a imponer una tensión BA y una tensión BB. Y el receptor tiene que detectar la tensión como la resta de las dos. La tensión que yo recibo es BA menos BB. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué pasa cuando yo hago la resta de BA menos BB? La tensión IR que yo tengo allá va a ser BA menos BB. Pero a A se le sumó el ruido NA, este BNA, y el ruido BG de la diferencia potencial de las masas. Mientras que a la tensión BB se le sumó el ruido BNB, tensión del ruido del B, más el ruido de la diferencia potencial de las masas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros restamos esto? De entrada, el ruido de las masas se anula. Entonces, ¿qué obtenemos? BA menos BB más la tensión del ruido A menos la tensión del ruido B. Que si el par trenzado está muy cerca, son muy próximos y están trenzados entre sí, idealmente el ruido que se le induce al conductor A debería ser igual que el ruido que se le induce al conductor B. O por lo menos muy parecidos. Entonces, al hacer la resta, yo estoy anulando el efecto del ruido. ¿Sí? Esa es la magia del par diferencial. ¿Sí? Al tomar tensiones diferenciales, yo logro anular los ruidos. Y esto es lo que hacen las interfaces balanceadas, por ejemplo, de las conexiones LAN, las conexiones red. ¿Sí? Ustedes saben que las conexiones red son 2 pares balanceados para 100 megabits por segundo, 4 pares balanceados para 1 gigabit por segundo, ¿verdad? ¿Sabían eso? ¿Saben que son pares trenzados los de red, verdad? Sí. Bueno, es por esto justamente, porque lo que hacemos es anular los ruidos al utilizar pares trenzados para señales balanceadas. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos el principio de funcionamiento mediante ecuación rara? ¿Sí? Tampoco es tan raro. Lo más difícil es una suma. No tiene ninguna multiplicación siquiera. Bien. Creo que lo que dice ya lo expliqué. Vamos entonces a lo que es una UART por un lado y una USART por el otro. Porque en varios micros ustedes van a encontrar que dice UART barra USART. ¿Cuál es la diferencia entre UART y USART? Básicamente la UART solo trabaja en modo asincrónico y es más simple de configurar y por supuesto más barata. ¿Por qué? Porque al ser solamente en modo asincrónico no tiene una línea de clock. La USART es lo mismo que la UART, pero en modo sincrónico y asincrónico, puede trabajar en cualquiera de los dos modos, puede operar en modo sincrónico o asincrónico, es más complejo de configurar, por supuesto porque tengo que configurar las líneas del clock y se puede transmitir a mayores velocidades. ¿Por qué? Porque al haber un clock de por medio, yo puedo transmitir a mayor velocidad, ¿sí? Es más fácil mantener el sincronismo entre las dos estaciones al haber una señal de clock de por medio. ¿Cuáles son los pines que se suelen utilizar en UART y USART? Tenemos primero el pin TXD, Transmit Data, sería el pin por el cual se transmiten los datos. RX Data, el pin por el cual se reciben los datos. DIR es el terminal para controlar la dirección del canal en comunicaciones half duplex. Esto sería más que nada para USART. UClock, el terminal de salida o entrada del reloj cuando se utiliza en modo sincrónico. Y BAUD, que es una terminal de salida de la señal del reloj multiplicada por 16, o sea, una señal del oversampling ese, ¿sí? Que hacemos para poder centrarnos en el medio de cada bit. Dato interesante, y que por más banal que parezca, lo voy a enunciar y que lo quede claro, el pin TXD de un dispositivo se tiene que conectar al pin RXD del otro. Normalmente siempre unimos rojo con rojo, verde con verde, ¿sí? Pero aquí
Uno transmite por donde el otro recibe. Y el otro transmite por donde uno recibe. ¿Sí? Entonces tenemos que interconectar cruzados TXD con RXD y TXD con RXD. ¿Queda claro? ¿Sí? Se complica más cuando queremos utilizar adaptadores a nivel de tensión que tienen TX in y TX out, RX in y RX out. Porque si es un dispositivo que ajusta el nivel de tensión de 0,3,3 a más menos 8 para transmitir el resto 32, el TX tiene un in que es a 3,3 y un out que es a más menos 8 y un RX in que es a más menos 8 y un RX out que es a 0,3. ¿Me entienden lo que puedo decir? Vienen los chips como el MAX 232, si lo buscan, el MAX 232 tiene dos interfaces de TTL a RS232, ¿sí? Lo vamos a estudiar en la clase que viene seguramente. Y no solamente tiene RX-TX, sino que tiene RX-IN, RX-OUT, TX-IN, TX-OUT, ¿sí? Y de ahí hay que ir al RS232 que tiene la estación receptor, que también tendrá su RX-IN, RX-OUT, TX-IN, TX-OUT. Ahí se complica un montón más saber cómo conectar cada uno. Bien. Esquema de una UART, y esta parte parece fea, pero básicamente es para que entendamos qué es lo que tiene el módulo UART dentro de un micro, ¿sí? Primero que nada, el Baud Rate Generator. Este es el modulito que me va a generar la señal de clock, esa con el oversampleo, que vamos a utilizar para poder centrarnos en el bit y para poder sincronizarlo básicamente, ¿sí? En la UART de la CIA, nosotros tenemos un divisor principal, ¿sí? Que nos va a permitir dividir la frecuencia de trabajo de la CIA en diferentes valores para poder obtener el valor de la velocidad que yo quiero. Si yo quiero trabajar a 9600, tengo que obtener una frecuencia 16 veces mayor a esta, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería 16 por 615 y algo? ¿Cuánto? 153.600. 153.600. Bueno, eso puede decir que es 153. Claro, es cierto. ¿Sí? ¿No está bien? Sí, tiene razón. Bien. Yo tengo que obtener esa frecuencia, ¿sí? 153.600 Hz. Yo debo obtener esa frecuencia acá. Entonces tengo un divisor acá que me permite hacer eso. Particularmente uno de los problemas que suele haber cuando quiero comunicar dos micros con una UART es que yo tengo un micro acá trabajando a 32 MHz y uno acá trabajando a 8 MHz. Y probablemente no puedo configurar los dos a 9600 exactamente dividiendo, sino que este lo configuro a 9600 y este a 9800. Error del 2%, todo bien, sabemos que puede andar, ¿sí? Pero si por problema de divisores no me dan exacto los números de los dos, o hay un corrimiento entre los dos que supera el 3% y el 4%, bueno, ahí es donde la CIA lo soluciona haciendo un divisor fraccional. Este es un divisor que no es muy normal, que puede dividir en un medio, por ejemplo. O sea, me permite, en vez de dividir en 4, la frecuencia del clock, la divido en 4,5, en 4,25. Es un divisor fraccional, algo muy raro. Normalmente los divisores son siempre enteros. Bueno, la CIA particularmente tiene un divisor fraccional, ¿sí? Que nos permite ajustar de manera más fina ese valor para poder disminuir el error de la configuración del baud rate, ¿sí? El baud rate es esto. Cada vez que yo diga baud rate me refiero a esta velocidad, ¿sí? A la velocidad de transmisión, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Fíjense que esa frecuencia de clock me va a comandar completamente tanto la parte de transmisor como la parte de receptor, ¿sí? ¿Por dónde empezamos? ¿Transmisor o receptor? Transmisor. Bien. ¿Cómo transmitimos? Fíjense que tenemos, por un lado, la interfaz DMA, que no la vamos a estudiar, pero para que sepan, es una interfaz que permite acceso directo a memoria. Direct Memory Access, ¿sí? ¿Para qué sirve? Para que yo le diga, manda todo lo que esté en estas direcciones de memoria y chao, lo olvido, ¿sí? Y el módulo puede ir automáticamente leyendo una por una las direcciones de memoria, cargándolas y enviándolas, ¿sí? El modo más cristiano de utilizarla sería poner el dato a mano ahí. ¿Cómo lo ponemos? Nosotros escribimos el THL. Este es un registro en el cual yo cargo un dato. Si yo quiero transmitir la letra A, cargo el valor hexadecimal 41 en ese valor, en ese registro. En el ciclo de instrucción siguiente al que yo cargue el valor acá,
ese valor se pasa a la FIFO. La FIFO sería una pila donde el primero que entra es el primero que sale, ¿sí? Entonces yo voy poniendo diferentes valores, saben lo que es una pila FIFO, ¿sí? Ya lo conocen. Yo voy a ir poniendo ahí los diferentes valores a enviar y van a ir enviándose uno tras otro. Cuando no hay nada enviándose, tengo libre el TSR, que es un registro de desplazamiento. ¿Por qué un registro de desplazamiento? Porque yo tengo que ir a agarrar los 8 bits del dato ese e ir poniendo uno por uno en la salida. Los voy desplazando hacia la salida. ¿Se entiende? ¿En serio? ¿Cómo? Porque en serio. Porque es serie, claro. Entonces tengo que ir transmitiendo uno por uno. Entonces, yo pongo un dato acá. Si hay un lugar en el cual la FIFO, se pasa para acá. Si no hay lugar, queda ahí. ¿Sí? Si no se está transmitiendo nada, lo que haya acá, el primero que haya entrado, va a ser el primero en salir y se va a empezar a enviar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que transmitir hola mundo, ¿sí? Que tiene 10 caracteres, muy probablemente no puedo hacer 10 instrucciones THR igual a H, THR igual a O, THR igual a L, THR, porque lo más probable es que si la cola FIFO tiene, por ejemplo, 4 niveles, ¿sí? Yo puedo cargar un carácter, se manda para acá. Cargo otro, queda acá. Cargo otro, queda acá. Vamos. H, O, L, A, espacio, y ya he llenado la pila. Pongo la M queda acá. Pongo la U, se pierde la U. ¿Sí? Si el transmisor está ocupado por completo, los datos que yo quiero escribir se pierden. No es que se sobreescribe lo que hay acá. El dato que yo quiero escribir se pierde. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay diferentes flags, ¿sí? O, por diferentes configuraciones de interrupción, yo puedo decirle al micro, bueno, interrumpime siempre que este esté vacío. O siempre que esta esté completamente vacía. Entonces yo no quiero entrar tanto interrupción, entonces le digo, bueno, interrumpime cada vez que esta esté completamente vacía. Cuando entra interrupción, cargo 5 datos. Como yo sé que esta está completamente vacía, cargo 4 más 1, cargo 5 sin preguntarle a nadie y salgo. Espero que se me vuelva a interrumpir. Cuando me vuelva a interrumpir, yo sé que puedo cargar 5 datos más. Esto está todo sobre el ejemplo de que la cola que tenga 4, ¿no? No me acuerdo cuánto tiene. Si no me importa interrumpirme con tanta frecuencia, le digo, bueno, interrumpirme cada vez que este esté vacío. Entonces, cada vez que haya un lugar para uno, me va a interrumpir. Yo voy a poner un solo dato más y voy a salir. ¿Sí? De esa manera voy a tener más interrupciones, sí, pero nada. Y no gano nada en realidad. Sí ganaría dónde? Si hay un intervalo de tiempo muy largo en el cual puedo no atender la interrupción, supongo que hay una interrupción que tiene mayor prioridad, como un timer, bueno, en caso de que se me interrumpa o por recepción, la recepción es más prioritaria que la transmisión siempre, ¿sí? Porque si yo no transmito, no pasa nada, el otro esperará. Si yo no recibo, lo pierdo el dato. Entonces, si yo había entrado en la interrupción de recepción, y bueno, no se está transmitiendo nada, porque yo no estoy en la interrupción, ¿verdad? En el primer caso, en el cual yo esperaba que esta se vacíe por completo. ¿Sí? Incluso se puede interrumpir también cuando los 3 están vacíos. O sea, hay diferentes configuraciones de interrupción. ¿Sí? Entonces, si yo espero que todo se vacíe para interrumpirme, para cargar de una sola vez los 5 datos, y bueno, puede ser que me demore en cargar y la comunicación sea un poco más lenta. Ahora, si quiero que la comunicación sea la más rápida posible, lo más eficiente, bueno, tengo que interrumpirme cada rato. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda de cómo funciona el transmisor? El único registro que nosotros tenemos acceso es el THR. La transmite FIFO y el TSR están implementados en hardware, no tenemos acceso, no podemos leer ni escribir. ¿Sí? Son solamente registros que utiliza el micro para la comunicación, pero no los podemos manipular. Solo tenemos acceso al THR. ¿Cómo funciona el receptor? Bueno, es exactamente lo mismo, solo que todo lo contrario. Es al revés. ¿Sí? En vez de ir transmitiendo, voy a ir recibiendo. Los bits irán entrando en el registro de desplazamiento. Cuando se recibieron, pasarán a la pila FIFO. Y si este registro está vacío, pasarán al RBR, que es Receiver Byte Buffer Register. ¿Sí? Cuando me llegue un bit, un carácter, ese carácter en principio se aloja
Si me llega otro carácter y yo todavía no lo saqué de acá, se irán apilando en la pila FIFO. ¿Sí? Si se termina de recibir un quinto carácter y la pila FIFO estaba llena, ese valor que acabo de recibir se cae. No se puede guardar en la pila FIFO, se pierde. ¿Sí? Obviamente el micro tiene mecanismos para avisarme que hubo un overflow, ¿sí? Para avisarme que hubo un rebalse de la pila. Y me va a dejar un flag a 1 ahí diciendo, che, has perdido un dato. Entonces, si yo tengo un programa bien implementado, tanto en el transmisor como en el receptor, voy a saber decir, che, perdí un dato, reenvíame todo de nuevo. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Con quién interactuamos nosotros en el receptor? Solamente con el RBR. Nosotros leemos el dato de acá y con que lo movamos, con que nosotros hagamos tal otro registro igual al RBR, el RBR ya se limpia. ¿Sí? No hace falta que lo limpiemos, que lo pongamos a cero, que le hagamos algún otro tratamiento. Cuando nosotros digamos, qué sé yo, data subíndice i igual a RBR, listo, ya se leyó y lo que había acá pasará para acá. De nuevo, las interrupciones, ¿cómo funcionarán? Puedo pedirle que me interrumpa siempre que haya un dato acá o siempre que este esté lleno. ¿Sí? Obviamente es muy jugado pedirle que me avise cuando todo está lleno, porque si yo me demoro más de lo que demora en llegar un carácter entero, lo pierdo. ¿Sí? ¿Se entiende? Si quiero interrumpirme menos veces, igual yo tengo que correr los riesgos. ¿Sí? ¿Y qué nos faltaría? Nos faltaría la parte del control del modem. UART se diseñó más que nada para trabajar con modems. ¿Sí? Era lo que comunicaba una PC con un modem. El modem se comunicaba con la red. Y yo con la PC me comunicaba con el modem para que el modem me vaya pasando los datos que recibía o enviaba a la red. ¿Sí? Entonces, la PC con el modem tiene todo un protocolo para poder comunicarse y pedir un control de flujo de los datos. ¿Sí? Para eso entran las filas CTS, RTS, DSR, DTR, TCD y RU. Normalmente CTS, RTS es la que se utiliza para pedirle al dispositivo autorización para enviarle un dato. ¿Y cómo me avisa si puedo enviarlo? Mediante mediante la pata CTS. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso era para solicitarle un dato. ¿Cómo? Claro, supongamos que este era el modem, ¿sí? Y acá había un micro que le enviaba datos. Bueno, el modem le decía al micro, che, ¿te puedo enviar un dato? Y el micro decía, sí, mediante esta tarjeta PIN. ¿Sí? Normalmente todo era en activo bajo. Todavía se utiliza. Me pasó hace no mucho, sí es hace mucho el equipo, un equipo médico que obviamente ya no funcionaba en ningún Windows que no sea Windows XP y me pedían que lo conecte a una computadora nueva. No le podía ir a un equipo a una computadora nueva porque estaba con impresora, con esto, con internet, con todo. Entonces, máquina virtual, Windows XP. Obviamente la computadora no tenía por serie, el equipo era serie, era el RS-232. ¿Qué tuve que hacer? Compré un adaptador USB a serie, al RS-232. El problema es que la mayoría de adaptadores solamente tienen TX y RX pines, tienen todos los otros pines, y este aparatito utilizaba el RTS, CTS, todo para comunicarse con la PC. Tuve que probar con varios hasta que conseguí uno que tenga implementadas todas las líneas. ¿Sí? Si quieren saber, los adaptadores Manhattan, que son un cable plateado, cabecita seria, azulcita, celestita, tienen implementado TX, RX, CTS, RTS y más. Todos los pines de la UART. ¿Sí? Los Manhattan. No me pagan Manhattan por esto, pero yo sé que les ahorro la renegada si en algún momento les llegara a pasar, les ahorro la renegada. Y ustedes me dirán, bueno, pero serie ya no se utiliza. Aún en esta PC, porque lo hemos buscado el año pasado, todavía está el puerto serie implementado. No está atrás, no está el conector, pero en la placa madre está. Dice cómo. Y ese es el puerto serie. ¿Sí? Sale a nivel del RS-232. ¿Qué es lo que faltaría? Un bracket. ¿Saben lo que son los brackets? Para PCs. Lo busquemos así les muestro directamente, así más fácil. Pero básicamente el conectorcito para ponerlo en la CPU, digamos, en el gabinete. Sería básicamente eso. ¿Se ven?
Es la chapita, ¿viste la chapita donde va el placa de video, donde va la antenita de Wi-Fi, cualquier cosa? Bueno, una chapita solamente que no tiene nada que se conecte a la placa madre, así como un cartucho de videojuego, tampoco saben un cartucho de videojuego seguramente. No tiene nada que se conecte como una plaqueta a la PC, sino que tiene un cablecito. Entonces yo lo atornillo al gabinete de la PC y conecto el cablecito en la placa madre. Y ahí tengo la salida serie. Este es todo. Hay unos traen serie paralelo, otros traen un solo serie. Y lo hemos buscado el año pasado, acá en la PC. Estaba ahí abajo el conectorcito que dice COM. A pesar de una computadora bastante nueva, siguen teniendo el puerto serie. ¿Sí? No sé si faltará poco para que se extinga. ¿Sí? Yo creo que no se va a terminar de extinguir nunca, va a seguir estando para algunas aplicaciones, pero bueno. Eso. Esta era la WART, ¿sí? Y la USART, que es muy parecida, solo que incluye además del transmisor y del receptor y del generador de baud rate, la línea de clock, ¿sí? O sea, agrega esta salida o entrada, en el caso de que sea el receptor, para manejar la línea de clock entre la comunicación. Creo que lo dejaremos acá nomás. Así empezamos ya con todos los pines y los registros de clase que viene. ¿Sí? Esto es importante para que puedan hacer el laboratorio. Entonces, sí me gustaría avanzar con esto el miércoles. No tiene nada que rendir el jueves. El miércoles rendimos El legal. miércoles sí, pero